La jaula dorada siempre se me ha dado bien fingir, sonreír en los momentos oportunos, reírme de los chistes adecuados y hacerme pasar por la esposa perfecta. Pero últimamente, la máscara se me está cayendo y no sé cuánto tiempo más podré mantener esta farsa. Mientras me miro al espejo ajustándome la chaqueta, vislumbro a la mujer en la que me he convertido, Emily Thompson, exitosa ejecutiva farmacéutica y esposa de Mark, el marido perfecto. Pero el reflejo que me devuelve la mirada me resulta extraño. ¿Estás lista? La voz de Mark resuena desde la planta baja, devolviéndome a la realidad. Vamos a llegar tarde a la gala. Respiro hondo, forzando mi sonrisa bien ensayada. Ya voy, cariño, respondo, con una voz empalagosa incluso para mis propios oídos, mientras recorremos las calles de Miami, con las luces de la ciudad fundiéndose en una bruma de neón, no puedo evitar sentir el peso de mi jaula de oro. Mark sigue hablando sin parar sobre algún negocio, y yo asiento en los momentos oportunos, pero mi mente está en otra parte. La gala es como cualquier otro evento al que hemos asistido, un mar de sonrisas fingidas y saludos superficiales. Hago mi papel, encantando a los posibles inversores y riéndome de chistes malos. Pero mientras busco otra copa de champán, algo me llama la atención. Ella destaca como un estallido de color en un mundo monocromático. Su cabello oscuro y rizado cae en cascada sobre su espalda, y su vestido rojo ciñe unas curvas que me dejan sin aliento. Pero son sus ojos los que me cautivan, de un marrón profundo y llenos de un fuego que creía haber olvidado hace mucho tiempo. Emily Thompson, me oigo decir, extendiendo la mano antes de poder contenerme. ¿Y tú eres? Ella sonríe, con una mirada traviesa, mientras me toma de la mano. Su tacto me produce una sacudida que no sentía desde hace años. Olivia Rodríguez, responde ella con voz melosa. Soy la artista detrás de las obras que has estado admirando toda la noche. Parpadeo, dándome cuenta de repente de que llevo una hora contemplando sus cuadros sin siquiera percatarme. Son impresionantes, logro decir, aunque no estoy segura de si me refiero a las obras o a la artista. Olivia se inclina hacia mí, su aliento cálido rozando mi oído. ¿Quieres saber un secreto?, susurra, y asiento con entusiasmo. Todos tienen que ver con el deseo, las cosas que anhelamos pero que nos da demasiado miedo alcanzar. El corazón me late con fuerza en el pecho y, por un instante, olvido cómo respirar. Olivia se aparta un poco, con una sonrisa cómplice en los labios. Tengo una inauguración en una galería la semana que viene, dice, y me entrega una tarjeta. Me encantaría verte allí, Emily Thompson. Mientras se aleja, con un contoneo hipnótico de caderas, me aferro a la tarjeta como a un salvavidas. Por primera vez en años, me siento vivo, cada terminación nerviosa vibrando de electricidad. ¿Quién era ese? La voz de Mark interrumpe mi aturdimiento, mientras su mano se posa posesivamente en mi espalda baja. Trago saliva con dificultad, guardando la tarjeta en mi bolso. Solo soy una artista, miento con suavidad, aunque las palabras me dejan un sabor amargo en la lengua. Nadie importante. Pero al salir de la gala, mis pensamientos son un torbellino. Sé que debería olvidarme de Olivia Rodríguez y su presencia embriagadora. Debería centrarme en mi marido, mi carrera, mi vida perfectamente construida. Sin embargo, mientras permanezco despierta esa noche, con Mark roncando suavemente a mi lado, lo único en lo que puedo pensar es en el fuego en los ojos de Olivia y la promesa de la inauguración de su galería. Cierro los ojos, imaginando su vestido rojo y esas curvas que parecían desafiar la gravedad. Por primera vez en años, me permito imaginar una vida diferente, una llena de pasión, arte y la embriagadora emoción de lo prohibido. Y mientras me quedo dormida, tomo una decisión que lo cambiará todo. Voy a ir a la inauguración de esa galería, me importan las consecuencias. Inauguración de la galería, me dije a mí misma que solo iba a contemplar el arte. Eso fue lo que susurré como un mantra mientras me ponía un vestidito negro que realzaba mis curvas a la perfección. Simplemente disfrutando de la cultura, pensé,
mientras me aplicaba una capa extra de rímel, haciendo que mis ojos verdes resaltaran, pero ¿a quién quería engañar? Mi corazón latía con fuerza, como el de una adolescente, al entrar en la galería de Olivia. El aire nocturno de Miami se aferraba a mi piel como la caricia de un amante. Y allí estaba ella, una visión con una camisa blanca impecable y unos pantalones negros ajustados, sus rizos salvajes y libres. Los ojos de Olivia se iluminaron al verme, y juro que la temperatura subió 10 grados. Emily, ronroneó, inclinándose para tocar mi mejilla. Sus labios apenas rozaron mi piel, pero bastó para que me recorriera un escalofrío. Esperaba que vinieras, intenté disimular, pero mi voz salió más entrecortada de lo que pretendía. ¿Cómo podría resistirme? Tu trabajo es cautivador. La risa de Olivia era grave y profunda. Ven, déjame darte un recorrido privado. Mientras recorríamos la galería, con la mano de Olivia en la parte baja de mi espalda, me resultaba cada vez más difícil concentrarme en el arte. Cada cuadro parecía vibrar con una energía erótica que se correspondía con la electricidad que crepitaba entre nosotros. Dijo Olivia, deteniéndose frente a un lienzo repleto de rojos y dorados, trata sobre el momento de la rendición, cuando finalmente te permites sentir lo que has estado negando durante tanto tiempo. Tragué saliva con dificultad, de repente sentí la boca seca. ¿Y qué es eso? Olivia se volvió hacia mí, con sus ojos oscuros intensos. Deseo, Emily. Un deseo puro y sin complejos. Antes de que pudiera responder, me llevó rápidamente a una pequeña habitación al fondo de la galería. Quiero mostrarte algo especial, dijo con voz baja e íntima. La habitación estaba acondicionada como un pequeño estudio, con lienzos y pinturas esparcidos por todas partes. En el centro había un caballete con un lienzo en blanco. Quiero pintarte, dijo Olivia, mientras su mirada recorría lentamente mi cuerpo de una manera que me hacía sentir más expuesta que si hubiera estado desnuda. Oh, yo no soy modelo, balbuceé, pero Olivia ya me estaba guiando hacia un sillón mullido. Tonterías, murmuró, mientras sus dedos recorrían mi brazo al acomodarme. Eres una obra de arte, Emily. Solo quiero capturarlo. Mientras Olivia comenzaba a dibujar, la tensión en la habitación se palpaba en el ambiente. Sus ojos se posaban alternativamente en el lienzo y en mí, deteniéndose en mis labios, mi cuello, la curva de mi pecho. Cada mirada se sentía como un contacto físico, y me sorprendí arqueando la espalda sutilmente ante la suya. Dime, Emily, dijo Olivia mientras trabajaba, con la voz ronca. ¿Cuándo fue la última vez que te sentiste verdaderamente viva? La pregunta me pilló desprevenida. Yo, no estoy segura, admití, pensando en mi vida segura y aséptica con Mark. Olivia dejó el pincel y se acercó a mí con la gracia de una depredadora. Déjame mostrarte, susurró, y entonces sus labios se posaron sobre los míos. El contacto fue eléctrico, una descarga eléctrica que recorrió mi cuerpo. La boca de Olivia era suave pero exigente, su lengua acariciaba la mía de una forma que me hizo gemir. Mis manos se enredaron en su cabello, atrayéndola hacia mí mientras años de pasión reprimida estallaban entre nosotras. Cuando finalmente nos separamos, ambos jadeando, me sentí mareado de deseo. Los ojos de Olivia estaban oscuros de deseo, sus labios hinchados por nuestro contacto. Yo debería irme, dije, aunque cada célula de mi cuerpo gritaba que me quedara. Olivia asintió, retrocediendo un paso. Por supuesto, dijo con voz ronca. Pero Emily, me detuve en la puerta, con el corazón aún acelerado. Sí. Esto es solo el principio, dijo Olivia con una sonrisa que prometía mucho más. Al salir tambaleándome a la noche de Miami, con los labios aún hormigueando por el roce de Olivia, supe que estaba en problemas profundos y emocionantes. Y Dios me ampare, no podía esperar a sumergirme aún más. La tormenta no podía sacarme a Olivia de la cabeza. Su sabor, su tacto, la forma en que me hacía sentir más vivo que en años, era como una fiebre que me quemaba las venas,
volviéndome inquieto e impulsivo. Intenté concentrarme en el trabajo, en mi matrimonio, en cualquier cosa menos en el recuerdo de sus labios sobre los míos, pero fue inútil. Olivia había despertado algo en mí, y ya no había vuelta atrás. Así que cuando me envió un mensaje una semana después pidiéndome que nos viéramos en un pequeño café de South Beach, no lo dudé ni un segundo. Le dije a Mark que tenía una reunión tarde y prácticamente salí corriendo. La tarde en Miami era sofocante, el aire cargado de presagios de lluvia. Enseguida vi a Olivia sentada en una mesa al aire libre, con un aire desenfadado y fresco, luciendo un vestido veraniego vaporoso que dejaba ver sus hombros bronceados. Emily. Sonrió, poniéndose de pie para saludarme. Su roce en mi mejilla se prolongó un instante, demasiado tiempo para ser casual. Empezaba a pensar que me estabas evitando. Reí nerviosamente mientras me acomodaba en mi asiento. No, solo, procesando. Los ojos de Olivia brillaban con picardía. ¿Y a qué conclusiones has llegado? Antes de que pudiera responder, el cielo se abrió. Gruesas gotas de lluvia salpicaron la mesa, haciendo que los demás clientes corrieran a refugiarse. Pero Olivia solo se rió, agarrándome de la mano. Vamos, gritó por encima del aguacero repentino, ayudándome a ponerme de pie. Corrimos por las calles, la cálida lluvia nos empapaba hasta los huesos. El vestido de verano de Olivia se ceñía a sus curvas, y no pude evitar mirar cómo se volvía casi transparente. Me condujo a un pequeño rincón, apenas lo suficientemente grande para las dos. Estábamos apretadas, jadeando y riendo. «¿Estás loco?», exclamé, apartándome el pelo mojado de la cara. «Tal vez», sonrió Olivia, bajando la mirada hacia mis labios. «Pero admítelo, te encanta», y entonces ella me tocó, su cuerpo me acorraló contra la pared. Esto no fue como nuestro primer contacto en la galería. Esto fue crudo, el punto de no retorno desesperada, todo dientes, lengua y deseo reprimido. Gemí en su boca. Mis manos se deslizaron por su espalda para acercarla más. El muslo de Olivia se deslizó entre el mío y jadeé ante la fricción. «Dime que quieres esto», murmuró Olivia contra mi cuello, sus dientes rozando mi pulso. «Dime que me deseas». «Te deseo», susurré, sin importarme nada más que la sensación de su cuerpo contra el mío. «Dios, Olivia, te deseo muchísimo». Sus manos se deslizaron por mi muslo, subiendo mi falda. Sabía que debíamos parar, estábamos en público, cualquiera podía vernos, pero no me importaba. Justo cuando los dedos de Olivia rozaron el borde de mis bragas, un trueno nos sobresaltó a ambas, nos separamos, respirando con dificultad, mirándonos con los ojos muy abiertos. «Mi casa», dijo Olivia, con la voz ronca por el deseo. «No está lejos», por un instante dudé. Este era el punto de no retorno. Si me iba con ella, se acabarían las apariencias, las excusas. Pero al mirar a Olivia, su cabello revuelto por la lluvia y mis dedos, sus labios hinchados por nuestras caricias, supe que solo había una opción. «Adelante», le dije, tomándola de la mano mientras corríamos por las calles empapadas por la lluvia. Mi corazón latía con fuerza, entre la emoción y un atisbo de temor. No podía evitar pensar que así se sentía estar verdaderamente viva, y no quería que terminara jamás. La doble vida. Jamás pensé que sería el tipo de mujer que lleva una doble vida, pero aquí estaba, haciendo malabares entre dos mundos como un artista de circo caminando sobre la cuerda floja, siempre a un paso de una caída catastrófica. De día, yo era Emily Thompson, esposa devota y ejecutiva farmacéutica. Me despedía de Mark por la mañana, con los labios aún hormigueando por las caricias de Olivia la noche anterior. Asistía a las reuniones de la junta directiva, con la mente divagando sobre la sensación de las manos de Olivia en mi piel. Pero en cuanto se ponía el sol, me transformaba. Me convertía en la Emily de Olivia, salvaje y libre, explorando partes de mí misma que jamás había imaginado. Otra vez trabajando hasta tarde en la oficina, preguntó Mark una noche, con un tono de voz que denotaba sospecha. Asentí con la cabeza,
evitando su mirada mientras cogía las llaves. Un proyecto importante. No me esperes despierto. La culpa me carcomía mientras conducía hacia el loft de Olivia, pero se desvaneció en el momento en que abrió la puerta. No llevaba nada más que una camisa extra grande salpicada de pintura, con las piernas al descubierto y muy sugerentes. Te he estado esperando, ronroneó Olivia, atrayéndome hacia adentro. Horas después, mientras yacíamos enredados entre sus sábanas, acaricié las curvas de su cuerpo con dedos reverentes. No sé cómo conciliar estas dos partes de mi vida, confesé. Olivia se incorporó apoyándose en un codo, con la mirada seria en sus ojos oscuros. Tal vez no estés destinada a hacerlo, Em. Tal vez sea el momento de elegir. Pero elegir me parecía imposible. ¿Cómo podía renunciar a la seguridad y la estabilidad de mi vida con Mark? ¿Cómo podía alejarme de la pasión y la libertad que había encontrado con Olivia? Así que no elegí. En cambio, me moví entre dos mundos, convirtiéndome en una experta en el engaño. Aprendí a no dejar rastro. El perfume de Olivia se borraba en su ducha antes de que yo volviera a casa. Las marcas que dejaba en mi piel se escondían bajo blusas de cuello alto. Borraba cada mensaje, cada llamada, pero vivir una mentira tiene sus consecuencias. Me sorprendía respondiéndole bruscamente a Mark sin motivo, incapaz de soportar su contacto. En el trabajo, mi rendimiento decayó y mi mente estaba constantemente distraída. ¿Estás bien?, me preguntó un día mi asistente, con la preocupación reflejada en su rostro. Últimamente te veo diferente, forcé una sonrisa. Solo estoy estresada. No hay de qué preocuparse. Pero tenía muchos motivos para preocuparme. Me estaba perdiendo en la red de mentiras que había tejido. Cada día crecían la culpa y el miedo, amenazando con asfixiarme. La colisión. Luego llegó la conferencia farmacéutica en Los Ángeles, una semana entera lejos de Miami, de Mark, del constante malabarismo. Ojalá no te tuvieras que ir, dijo Mark, ayudándome a empacar. Te echaré de menos. La sinceridad en su voz me dolió como un puñal en el corazón. Yo también te echaré de menos, mentí, pensando en el billete de avión que le había comprado a Olivia. Al abordar el avión, con Olivia a mi lado haciéndose pasar por mi asistente, sentí una mezcla de euforia y temor. Durante una semana maravillosa, podría ser yo misma por completo. Se acabaron los escondites y las artimañas. Pero debería haber sabido que cuando uno vive dos vidas, es inevitable que terminen chocando. El accidente fue espectacular. Jamás esperé que ocurriera en una habitación de hotel en Los Ángeles, con mi marido parado en la puerta, mirándome enredada entre las sábanas con otra mujer. La mirada de traición en el rostro de Mark cuando susurró, Emily. Fue el momento en que mi castillo de naipes, cuidadosamente construido, se derrumbó. Comprendí con una claridad espantosa que el juego había terminado. Era hora de afrontar las consecuencias de mi doble vida, Mark, exclamé, aferrándome a la sábana contra mi pecho. El corazón me latía tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. ¿Qué estás, como lo hiciste? Pero Mark no me miraba. Tenía la mirada fija en Olivia, que estaba sentada a mi lado, sin complejos en su desnudez. El contraste entre ellos era abismal, Mark con su impecable traje de negocios, Olivia gloriosamente despeinada. Así que por eso has estado tan distante, dijo Mark con una voz extrañamente tranquila. Aquí es donde realmente has estado todas esas noches en la oficina. Olivia cogió su camisa y se la puso con una gracia que en ese momento envidié. Creo que debería irme, murmuró, pero la risa amarga de Mark la detuvo. No, por favor, quédate, dijo, con veneno en cada palabra. Me encantaría saber cuánto tiempo lleva mi esposa acostándose contigo a mis espaldas, Mark, por favor. Supliqué, levantándome de la cama a toda prisa y buscando mi bata. Déjame explicarme qué, Emily. Rugió, perdiendo finalmente la compostura. ¿Explicarme cómo me has estado mintiendo?
¿Cómo me has tomado el pelo? ¿Cómo? Su voz se quebró y, por primera vez, vi lágrimas en sus ojos. ¿Cómo es que ya no me quieres? El silencio que siguió fue ensordecedor. Abrí la boca, pero no me salieron las palabras. ¿Qué podía decir? Olivia, siempre la más valiente, habló. Esto no es solo una aventura pasajera, Mark. Emily y yo, ni se te ocurra decir su nombre. Gruñó Mark, volviéndose hacia Olivia. No tienes derecho a hablar de amor cuando estás ayudando a alguien a engañar a su pareja. Entonces recuperé la voz y me interpuse entre ellos. No culpes a Olivia. Esto es culpa mía, Mark. Yo fui quien tomó la decisión de, ¿para qué? ¿Para tirar nuestro matrimonio por la borda? ¿Para mentirme durante meses? La ira de Mark pareció desvanecerse, reemplazada por un cansancio profundo. Dios, Emily, sabía que algo andaba mal, pero jamás imaginé esto. La habitación me parecía demasiado pequeña, demasiado calurosa. Era muy consciente de la presencia de Olivia a mis espaldas, del dolor de Mark frente a mí. Me sentía dividida entre dos mundos y como si me estuvieran desgarrando. Creo, dijo Mark lentamente, que necesito tomar aire. Y cuando vuelva, espero que estés sola, Emily. Tenemos mucho de qué hablar. La elección. La puerta se cerró tras él y me desplomé al suelo, sollozando desconsoladamente. Olivia apareció al instante, rodeándome con sus brazos y besándome el pelo. SHH, tranquilo, susurró. Sabíamos que esto podía pasar. Ahora eres libre. ¿Libre? Reí con amargura, apartándome de ella. Olivia, mi matrimonio se acabó. Mi vida, tal como la conocía, se acabó. ¿Cómo se puede llamar libertad a eso? El dolor se reflejó en el rostro de Olivia. Pensé que esto era lo que querías. Nosotros juntos, sin escondernos. Y ahí estaba, el meollo de mi dilema. ¿Quería una vida segura y cómoda con Mark, o quería la pasión y la emoción que me ofrecía Olivia? Ya no sé lo que quiero, admití, con la voz apenas audible. Olivia asintió lentamente, poniéndose de pie. Entonces creo que Mark tiene razón. Necesitas un tiempo a solas para aclararlo. Mientras se vestía, la observé, memorizando cada curva, cada peca. Cuando llegó a la puerta, se volvió hacia mí, con los ojos brillantes por las lágrimas contenidas. Recuerda, Emily, dijo en voz baja. La vida es demasiado corta para el quizás. Cuando sepas lo que quieres, te estaré esperando. Entonces se marchó, dejándome solo en una habitación de hotel que de repente me pareció tan vasta y vacía como mi futuro. Me dejé caer en la cama, con la mente aturdida. En el lapso de una hora, mi doble vida, cuidadosamente construida, se había derrumbado. Ahora me enfrentaba a las consecuencias y a la decisión más difícil de mi vida. Mientras esperaba el regreso de Mark, no pude evitar preguntarme, ¿era este el final de todo o el comienzo de algo nuevo? Y, lo que es más importante, era lo suficientemente valiente como para averiguarlo, el punto de quiebre. Las nubes se deslizaban, sintiéndose tan desarraigadas y sin rumbo como siempre. Nuestra casa, antes un refugio, ahora parecía un campo de batalla. Cada habitación guardaba recuerdos, algunos dulces, otros ahora empañados por mi engaño. Mark se instaló en la habitación de invitados sin decir palabra, y me quedé sola en nuestra cama matrimonial, ahogándome entre sábanas que de repente me parecieron demasiado grandes, demasiado vacías. Tenemos que hablar de esto, dijo Mark durante el desayuno una mañana. Su voz sonaba ronca por la falta de sueño, las ojeras bajo sus ojos eran idénticas a las mías. ¿Qué quieres, Emily? Era la pregunta que me había estado haciendo durante días, semanas, quizás incluso años. ¿Qué quería? Pensé en Olivia, en la pasión y la libertad que sentía con ella. En cómo me veía, no como la esposa de Mark ni como una ejecutiva exitosa, sino simplemente como Emily,
auténtica y genuina, pero entonces miré a Mark, ese hombre que había sido mi pilar durante más de una década, que me había apoyado, me había amado y había construido una vida conmigo. ¿De verdad podía tirar todo eso por la borda? No lo sé, susurré. Era la vez que más sincera había sido en meses, la risa de Mark era hueca. Eso no es suficiente, Em. Ya no. Me merezco algo mejor. De hecho, los dos nos lo merecemos. Una selección de posibilidades tenía razón, por supuesto. Nos merecíamos algo mejor. Pero, ¿qué significaba ese algo mejor? Intenté imaginar un futuro con Olivia, salvaje e impredecible, lleno de arte, pasión y descubrimientos, pero también incierto e inestable. ¿Acaso la chispa que ahora arde con tanta intensidad se apagaría con el tiempo? Entonces me imaginé quedándome con Mark, trabajando para reconstruir lo que había roto. Sería difícil, incluso doloroso, pero había cierto consuelo en lo familiar, una seguridad en la vida que habíamos construido juntos. Necesito tiempo, dije finalmente, para aclarar las cosas. Para entenderme a mí misma, Mark asintió lentamente. De acuerdo. Tómate tu tiempo. Pero Emily. Sus ojos se encontraron con los míos, llenos de una mezcla de dolor y determinación. No esperaré eternamente. Fuera de la galería llamé para decir que estaba enferma y pasé el día deambulando por las calles de Miami. Sin darme cuenta, mis pies me llevaron a la galería de Olivia. Me quedé afuera, contemplando los vibrantes cuadros en el escaparate. Cada uno parecía vibrar con la misma energía que Olivia había despertado en mí. Emily. Su voz a mis espaldas me sobresaltó. Estaba tan guapa como siempre, pero había una mirada reservada en sus ojos. No esperaba verte aquí. No esperaba estar aquí, admití. Simplemente, necesitaba verte. La sonrisa de Olivia era triste. ¿Y qué ves? La miré fijamente. Vi un futuro brillante y aterrador por sus posibilidades. Pero también vi la vida que dejaría atrás, la estabilidad, la historia, el amor, diferente del que sentía por Olivia, pero no por ello menos real. Veo una disyuntiva, dije finalmente, y me aterra elegir la equivocada. Olivia se acercó, extendió la mano hacia la mía antes de detenerse en seco. No hay decisiones equivocadas, Emily. Solo existe la decisión con la que puedes vivir. El tercer camino respiré hondo y tomé mi decisión. No fue fácil, ni limpia, pero era mía, Olivia, comencé, con la voz firme a pesar del temblor en mi corazón. Creo que sé lo que quiero. Me elijo a mí misma, las palabras quedaron suspendidas en el aire, cargadas de significado. Ella arqueó las cejas. ¿Qué quieres decir?, preguntó, con la voz apenas audible. Es decir, no puedo elegir entre tú y Mark. No puedo seguir viviendo para las expectativas o los deseos de los demás. Necesito descubrir quién soy por mí misma. La mirada de Olivia se suavizó. ¿Y eso en qué situación nos deja? No lo sé, admití. Pero sí sé que no puedo ser la persona que necesitas que sea ahora mismo, y no es justo pedirte que esperes. Ella asintió lentamente. Siempre supe que eras más valiente de lo que creías, Emily. Se inclinó y me acarició suavemente la mejilla. Buena suerte, Emily. Espero que encuentres lo que buscas. Un nuevo capítulo. La conversación con Mark fue más difícil. Nos sentamos a la mesa de la cocina, la misma en la que habíamos compartido innumerables comidas. Me voy, dije. No por Olivia, sino por mí. Necesito descubrir quién soy fuera de este matrimonio. El rostro de Mark se contrajo. ¿Hay algo que pueda decir para que te quedes? Extendí la mano por encima de la mesa y le apreté la suya. Esto no se trata de ti, Mark. Has sido un marido maravilloso. Pero en algún momento me perdí a mí misma, y necesito encontrarme de nuevo.
Colores verdaderos. 2 meses después, me encontraba en mi nuevo apartamento en Los Ángeles. Desde mi ventana se divisaba una ciudad llena de posibilidades. Mi teléfono vibró con un mensaje de mi nueva terapeuta y una notificación sobre un grupo de apoyo LGBTQ al que me había unido. Pequeños pasos, pero importantes. Mientras desempacaba una caja, me topé con la tarjeta de presentación de Olivia. Por un instante, sentí la tentación de llamarla. Pero la dejé a un lado. Quizás algún día, cuando me sintiera mejor, me pondría en contacto con ella. Pero por ahora, este camino era solo mío. Tomé un pincel. De pie frente a un lienzo en blanco, con el pincel listo y el corazón abierto, comprendí que ese momento de infinitas posibilidades era lo que se sentía como verdadera libertad. No sabía si terminaría con Mark, con Olivia o con alguien a quien ni siquiera conocía. Pero por primera vez en mi vida, me sentía bien con esa incertidumbre. Finalmente, y de forma gloriosa, estaba viviendo la vida tal como soy. Y esa fue la obra maestra más hermosa de todas. Suscríbete a mi canal para no perderte nada. Haz clic en el video que tienes en pantalla y nos vemos en el próximo.